Hola, soy Jonathan, soy profesor y es verdad que cuando aprendes otra lengua, nuestra mente deja de reaccionar a todo al mismo tiempo y tiene que enfocarse en una sola actividad. Tu mente no está cansada por trabajar demasiado, probablemente sea por vivir demasiado rápido. Es decir, por saltar de estímulo a estímulo, quizás por no tener un espacio real para enfocarse. Y por supuesto en este canal vamos a hablar de algo para solventar o para solucionar este problema. Pensemos en la idea o en los beneficios de aprender un nuevo idioma. La verdad es que esta actividad te ayuda a conectar mejor con los demás, a vivir en una velocidad menor para poder enfocarte y tener realmente un espacio para pensar. Es verdad que muchos sentimos que el tiempo a veces se nos va en responder mensajes, en consumir demasiado, en correr demasiado. Y al final terminamos completamente agotados y con la sensación de no tener realmente una plenitud en lo que estamos haciendo. Y la verdad es que esa saturación no solo afecta a nuestro rendimiento, sino que tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar, con la forma de conectarnos con otras personas y por supuesto también con la forma que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos. Definitivamente necesitamos espacios que nos devuelvan a nuestro presente. Y aprender un idioma es una actividad que con mucha seguridad te puede devolver ese espacio para estar contigo. El cansancio mental o tener a veces esta mentalidad fragmentada o estar saturados de estímulos, esto se puede contrarrestar porque el simple hecho de aprender un vocabulario nuevo, aprender sobre culturas, aprender una nueva pronunciación de palabras, esto nos trae al presente y nos obliga a pensar un poco más despacio, a meditar en lo que decimos, a pensar en lo que decimos. Y por supuesto, esto genera una mejor conexión con nosotros mismos. Hablando de cómo funciona el bilingüismo en los seres humanos, o cómo funciona el cerebro, o cómo se comporta, o qué ganamos cuando aprendemos más de un idioma, una de las investigaciones relevantes de este tema actuales es este señor que está aquí, Albert Costa. Voy a dejar en la descripción el link para que puedas visitar esa ponencia que él tiene ahí. Es una charla TED muy productiva donde explica realmente cómo funciona el cerebro bilingüe. Hay cosas tan interesantes que explica este investigador, por ejemplo, cómo funciona el contexto para tomar decisiones en el cerebro de una persona que habla otro idioma, cómo se modifican estas funciones para tomar decisiones o cómo vemos el mundo a través de otro idioma, por ejemplo, entre otras cosas. Es verdad que vivimos en un mundo, como ya mencioné anteriormente, de tantos estímulos donde miramos una notificación, respondemos un mensaje, estamos en la computadora, los que trabajan con computadora todo el día, y estamos saltando de una pestaña a otra, navegando por internet, etc. Esto por supuesto que va fragmentando toda nuestra atención. Igualmente, pasar demasiadas horas en redes sociales también fragmenta nuestra memoria. Pero aprender un idioma puede darnos un mejor contexto, un mejor equilibrio para contrarrestar estos efectos. ¿Por qué? Porque rompemos esos patrones, esos malos patrones que ya mencioné y entramos en un patrón donde nos vemos obligados a estar en un solo lugar y a considerar las cosas paso a paso, una cosa después de otra, como es el caso de aprender vocabulario, por ejemplo, aprender una frase, etc. Es decir, tienes que aprender a sostener el foco en lo que haces. Y este proceso puede resultar casi hasta terapéutico. Y es verdad que cuando aprendes otra lengua, nuestra mente deja de reaccionar a todo al mismo tiempo y tiene que enfocarse en una sola actividad. Es como si nuestro cerebro aprendiera finalmente a concentrarse y a evitar la saturación de ruido que tenemos a nuestro alrededor. Mira, nuestro cerebro es verdad que va cambiando todo el tiempo y aprender un idioma es uno de los desafíos más grandes que puede tener nuestra mente para contribuir a este cambio, sobre todo por el tema de la adaptabilidad. Sabemos que aprender un idioma exige de nosotros adaptarnos a nuevos contextos, a nuevas formas de ver la vida, a nuevas formas de entender otras culturas, de entender a otras personas y hasta desarrollar un poco más de empatía porque vemos la vida desde varios puntos de vista. Así que toda esta actividad, por supuesto, va a contribuir a lo que ya hemos hablado en este canal, que es la neuroplasticidad, por supuesto, que es la capacidad que tiene nuestra mente de reorganizar la información que tenemos y fortalecer una experiencia. Recuerda que aprender un idioma no es solamente una actividad monótona, no es solo una habilidad útil, sino que también es una especie de gimnasio mental.
Claro que no exigen milagros y por supuesto esto tenemos que hacerlo de una manera constante, coordinada y sobre todo disciplinada. Y los resultados en su mayoría van a ser positivos. Es verdad que cada idioma nos va a dejar una huella en nuestra mente y por supuesto también nos va a enseñar a ver la vida desde el punto de vista de ese idioma. Así que le enseña a nuestro cerebro a transformarse. Como resultado vamos a tener una mente más fuerte, más flexible y vamos a adaptarnos al cambio de una mejor manera. Hay algo particular que tiene el aprendizaje de idiomas y es la creación de vínculos. Todos entendemos lo que es un vínculo, pero mientras más nos dispersamos en esta cultura rápida y de consumo, parece que estamos dejando de entender qué es un vínculo en qué consisten los vínculos con las personas. Pero cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, te tienes que relacionar con las personas, o con tu profesor, o con un grupo más grande de trabajo, y tienes que ir creando vínculos a través de ese idioma. Y esto por supuesto que va a fortalecer muchísimo la flexibilidad de tu mente y a entender un contexto nuevo, bajo un nuevo idioma también. Es una forma bien particular de organizar la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Recuerda esta frase: cuando entiendes cómo piensa otra persona, o cómo piensa esa persona en su idioma, vas a poder comprenderlo mejor. Hay algo curioso que también pasa en el aprendizaje, es que cuanto más entendemos otro idioma, empezamos a entender mejor nuestra lengua materna, pero empezamos a entender mejor cómo somos. Empezamos a entendernos mejor nosotros mismos, cómo hablamos, qué palabra utilizamos, por qué las utilizamos, cuál es la diferencia de otra palabra parecida o de otra frase, cómo se comparan estas palabras, estas frases. Y eso como resultado va a hacer que tengamos un autoconocimiento mucho más grande de nosotros. Bueno, porque es autoconocimiento, ¿no? Inclusive, esto tal vez lo has podido notar. Cuando hablamos otro idioma, parece no, esto ya está más que estudiado y esto está confirmado. Dependiendo del idioma en que estudiemos, nuestra personalidad cambia. Pero es por descubrir esos matices que tiene nuestra personalidad en otros idiomas, porque el lenguaje nos mueve a eso. Es como si pensáramos en otra versión de nosotros mismos sobre algo específico. Así que no se trata de perder la identidad si hablamos un idioma u otro. Se trata de amplificar lo que somos, porque tenemos la oportunidad de ver desde distintos puntos de vista quiénes somos y expresarnos desde distintos puntos de vista. Por supuesto que nuestro modo de ser se va a ampliar. También generamos una especie de fortaleza ante la frustración, porque es obvio que cuando estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar, tenemos que frustrarnos, tenemos que equivocarnos, tenemos que ir perdiendo poco a poco el miedo al ridículo y enfrentarnos a esta nueva realidad que es un nuevo idioma. Esto va a fortalecer también cómo nos vemos a nosotros mismos. Esto va a fortalecer la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y por supuesto, esto resulta en un desarrollo personal más óptimo. Y también es una forma de entender aquella famosa frase que a veces no se entiende bien, que es salir de la zona de confort. Y a veces uno dice, no, yo quiero estar en mi zona de confort, yo estoy bien aquí, déjeme tranquilo. Pero cuando aprendemos un idioma, automáticamente empezamos a salir de algo muy conocido que es nuestra lengua y entramos en un terreno desconocido donde poco a poco vamos explorando, vamos ganando experiencia, vamos ganando confianza y por supuesto que esto siempre nos va a dar resultados positivos, inclusive frustrándonos. Recuerda que aprender un idioma, sino que es una forma de ampliar nuestra personalidad, de poner en práctica o ejercitar nuestra neuroplasticidad y también es una forma de vincularnos con otros. Recuerda que esta saturación actual en la que vivimos se puede contrarrestar aprendiendo un nuevo idioma. Vamos a enfocarnos mejor en nosotros, en nuestro presente, vamos a bajar la velocidad de nuestros pensamientos, de nuestro estrés y de todo lo que tenemos que hacer en el día a día para enfocarnos un poco más en nosotros y tener mejores vínculos con otros. Esta decisión personal de estudiar es casi como un acto de generosidad con nosotros mismos y podríamos definirlo como un acto de autocuidado también. Así que recuerda que este mundo siempre nos está empujando a ser más productivos, más veloces, más rápidos, a ser más consumistas y estar más hacia afuera. Pero aprender un idioma también nos invita a un viaje interno donde resulte
probablemente un viaje más abundante, un viaje interno más abundante. Hola, soy Jonathan, soy profesor, me especialicé en francés como segunda lengua y también como profesor de español para extranjeros.